Bien, pues vamos a compartir la palabra y vamos a seguir compartiendo acerca de los fundamentos o las bases de la justicia. Hemos estado compartiendo al respecto y ahora queremos seguir adelante y empezar con un versículo muy conocido por quizá por todos ustedes y está en Primera de Juan, capítulo 4 versículo 17. Así es que si quiere acompañarme a buscar en la primera carta de Juan, el primera carta de Juan, capítulo 4 versículo 17. Y dice así: en esto se perfecciona el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque como Él es, y se está refiriendo a Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Una vez más, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Es importante que usted identifique que no está hablando en el mundo por venir o en el siglo por venir o en el tiempo por venir, sino que está hablando de manera presente, no solo en tiempo, sino en el mismo lugar. Es decir, ahí donde usted y yo estamos, dice, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, este versículo es muy interesante y lo podemos corroborar con muchos otros versículos de la Escritura, porque recuerde que en boca de dos o tres testigos se establece toda verdad. Así es que cuando la Biblia, cuando la palabra del Señor nos quiere enseñar algo, no solo viene en una porción de la Escritura, sino viene en muchas porciones de la Escritura. Usted puede encontrar al respecto, como dice la escritura en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, Romanos capítulo 8, versículo 9 y 10, Gálatas 4, 6. Usted puede encontrar lo mismo en Primera de Corintios 2, 12, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que lo importante de este versículo es que dice, como Jesús es, así somos nosotros. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, pero es muy importante que usted y yo podamos identificar qué quiere decir el Señor con esto. Como Jesús es, así somos nosotros. Como Jesús es, así soy yo en este mundo. Es decir, un creyente nacido de nuevo puede declarar este versículo: como Jesús es, así soy yo en este mundo, aquí y ahora, y lo seré por siempre. Ahora, cuando nosotros queremos discernir esta porción de la escritura en nuestra carne, con nuestros sentidos, de manera racional, no podemos entender la revelación de lo que Dios quiere decir en este versículo. Este versículo seguramente usted lo había escuchado, lo había leído mucho tiempo atrás. Yo quizá lo he escuchado, lo he leído y lo he meditado mucho y por muchos años, pero no fue hasta alrededor de hace como unos 4 o 5 años que entendí lo que significa este versículo. ¿Por qué? Porque antes lo veía con mi mente, tratando de racionarlo, de pensarlo, de entenderlo con mi mente, pero era necesario que yo pudiera entender otras cosas fundamentales para que yo pudiera tener la revelación de lo que este versículo significa. Así es que cuando tú y yo queremos discernir la palabra emocionalmente a través de nuestros sentidos, a través de nuestra carne, a través de nuestro raciocinio, de nuestra experiencia humana, no vamos a poder comprenderla. Vamos a creer que es locura o nos vamos a frustrar porque no vamos a entender su significado.
La Biblia no dice que como Jesús era aparentemente en su físico, así somos nosotros. La Biblia no dice que como Jesús era en su manera de pensar o en su manera de manifestar su comportamiento, su actitud o su hablar, que así somos nosotros. No, no lo dice tampoco así. La Biblia no está refiriéndose al cuerpo de Jesús cuando él estuvo caminando en la tierra en su ministerio. La Biblia no se refiere que somos como Jesús es, así como Jesús hablaba, así como Jesús manifestaba su comportamiento, sus actitudes, pero la Biblia está diciendo que usted y yo somos como Jesús es en nuestro espíritu nacido de nuevo. Hasta que usted y yo podamos entender lo que existe en nosotros, la nueva naturaleza que hay en nosotros, es que podamos entender qué significa que nuestro espíritu es exactamente y perfectamente como Jesús es. Desde que yo me convertí al Señor, y esto ya fue muchos años atrás, quizá más de 36 años, yo escuché, leí, medité, escudriñé la palabra que decía: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero la realidad es de que no podía comprender. Y aunque yo entendía y sabía que el Espíritu de Dios había venido a mi vida, pero no tenía una revelación completa de lo que esto significaba. Y por más quizá de 30 años, no entendía claramente lo que significaba esto. De hecho, cuando yo empecé a descubrir que la Biblia decía que en Cristo somos justificados, somos perfectamente justificados, somos la justicia de Dios en Cristo, no podía comprender cómo es que esto se llevaba, porque solo pensaba acerca de mi cuerpo y de mi alma. Y no podía entender la separación y la distinción que ahora podemos entender en la escritura, de que somos espíritu y alma y cuerpo, y de que mi espíritu estaba destituido de la gloria de Dios, y que cuando la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, nueva especie es, no significa que Dios nos hizo nuevos y ahora somos nuevos como por palabras o como por la ley, es decir, como por una ley, sino que hubo un cambio de naturaleza. Nuestro ser espiritual estaba constituido con una naturaleza pecaminosa, y ese ser espiritual fue quitado del nuevo creyente, fue quitado, desarraigado, sacado, y fue llevado a la cruz a morir para no vivir más. Y nos fue dada una nueva naturaleza, es decir, un nuevo espíritu, que dice Efesios 4:24, creado en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, vino a hacerse uno con nosotros. Por eso nuestro nuevo espíritu, nacido de nuevo, valga la redundancia, es perfectamente como Jesús es. Así es que ahora yo puedo entender que soy la justicia de Dios en Cristo. ¿En dónde? No en mis miembros, en mi cuerpo, no en mi manera de pensar, pero en mi espíritu. Y mi espíritu está sellado con el Espíritu Santo, es uno con el Espíritu de Cristo, y mi espíritu no peca. Es perfecto, porque como Jesús es, así es mi espíritu. Y el propósito es de que Dios nos ha dado tan grande bendición en nuestro espíritu, y en nuestro espíritu estamos completos en Cristo, para aspirar a que a través de la renovación de nuestros pensamientos, en nuestra mente y en nuestro corazón, podamos ser transformados en la misma imagen de lo que hay en nuestro interior. Así es que nuestro espíritu nacido de nuevo es perfectamente igual que como Jesús es. Primera de Corintios 6:17 dice que somos uno perfecto con Cristo. El que se une con el Señor, uno perfecto es con Él. No son dos, uno perfecto. Ahora, es muy importante entonces que podamos entender que no es en nuestro cuerpo, no es en nuestra manera de hablar, ni en nuestra manera de pensar, ni en nuestra manera de comportarnos, que somos como Jesús. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu es el que fue hecho perfecto, creado
nuevo en la justicia y santidad de la verdad, pero a través de la renovación de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, podemos ser transformados para empezar a comportarnos y a hablar y a declarar y a vivir y a experimentar aún en nuestro cuerpo como Jesús se manifestó en este mundo. Es muy importante también que podamos entender que cuando nacemos de nuevo tenemos un problema. ¿Y cuál es ese problema? Adicional o en contraste a la gran bendición que Dios viene y nos da y deposita en nuestro interior. El problema que tenemos o que tiene normalmente el creyente nacido de nuevo es que ha honrado, ha venerado, ha estimado tanto el yo antes de Cristo, nuestro ser como éramos antes, como hablábamos, cómo nos comportábamos, con las actitudes que teníamos. Amamos tanto lo que éramos que cuando somos nuevos en nuestro espíritu y que Dios quiere que cambiemos en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Recuerde, Dios no vino a transformar nuestro espíritu, o es decir, Dios no vino a quitar nuestra vieja naturaleza y poner una nueva para que nuestro exterior, nuestra alma y nuestro cuerpo sigan igual. No, sino para que sean renovados, seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, para que en nuestro alma, en nuestro comportamiento, en nuestro cuerpo, seamos transformados a la misma imagen de Jesús. Así es que la dificultad está en que si nosotros amamos tanto nuestra vida anterior, nos acostumbramos tanto a ella, entonces va a depender qué tanto resistamos o qué tanto rechacemos ser como éramos antes o qué tanto dejemos de apreciar lo que teníamos y lo que éramos para entonces apreciar la palabra y permitir que ella nos transforme completamente. Escuché el testimonio de una persona que desde la niñez vivió en alcoholismo y en drogadicción. Es decir, nunca fue una persona en su propio raciocinio. Vivía completamente, no vivía sobrio, vivía alcoholizado y drogado. Y esta persona fue liberada, nació de nuevo y fue liberada de sus adicciones, no sé, cuando era prácticamente entre un joven y un adulto. Así es que esta persona no tenía una historia racional, no tenía un comportamiento humano normal, porque nunca estuvo sobrio. De tal manera que cuando vino a Cristo y quedó sobrio, no tenía un pasado en el cual afirmarse, no tenía un pasado en el cual sostenerse, no tenía un pasado que le enseñara cómo vivir en el presente y en el futuro. Entonces él recibió la palabra, él escudriñó la palabra y empezó a tener la revelación de la palabra de cómo el Señor Jesús nos llamaba a vivir como resultado de la vida que ahora tenemos en Cristo, como resultado de la nueva criatura que ahora somos. Y esta persona no tuvo ninguna dificultad para empezar a manifestar los resultados, el fruto de la justicia y de la palabra de Dios en su vida. Pero el problema del creyente es que antes de venir a Cristo éramos egoístas, teníamos virtudes, nos empecinábamos, nos aferrábamos a muchas cosas y entonces todavía para el creyente nacido de nuevo hay cosas que no se han dejado, que no hemos podido librarnos porque no hemos desestimado esas cosas, porque no hemos considerado esas cosas como pérdida. Hay ciertas actitudes en algunas personas, ciertas conductas, inclusive hay quienes antes de venir a Cristo padecían cierta enfermedad, de esas enfermedades que no matan, pero que te están molestando toda tu vida y que quizá tengan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años de ser cristianos y siguen teniendo esas enfermedades porque no han resistido el pasado y tratar de apropiar el futuro, la esperanza de gloria, la transformación que viene a través de la renovación de nuestro entendimiento a través o por la palabra del Señor Jesucristo. Así es que es muy importante que identifiquemos que necesitamos desestimar
nuestro yo. A mí no me gusta hablar de las virtudes humanas y de los talentos humanos. De hecho, para mí siempre ha sido un conflicto que en la niñez se explote o se potencialice los dones y que se premie y que se ponga en competencia. Y bueno, esto es parte del ser humano. Pero ¿cuál es la razón? Porque no es bueno crecer con una autoestima en lo más alto, confiando en nuestro propio yo. Porque cuando un niño es enseñado en esto, se convierte en adolescente, va a ser tan fuerte su yo, va a ser tan fuerte la confianza en su carne, en las cosas de este mundo, que cuando Cristo venga a su vida, va a batallar mucho para poder dejar lo que no vale la pena, lo que nos separa de poder experimentar una vida de libertad y de gloria en Cristo Jesús. Porque con Cristo necesitamos estar vacíos, porque Él en nuestro espíritu nos llenó de una manera completa y perfecta, pero con lo que nos llenó es con la abundancia de su gracia y de su justicia para manifestar su gloria y su poder. Y Él, el Señor, su gracia y su poder, pueden utilizar lo que somos. Y si había virtudes y si había dones en nuestra vida, los pueden magnificar y potencializar. Pero cuando nosotros aprendemos a ser siervos de la justicia, pero cuando nosotros venimos ejercitándonos por nosotros mismos en lo humano, en lo carnal, podemos batallar mucho para que Cristo nos vea como utilizables, como disponibles en todas las áreas de nuestra vida y que Él pueda manifestar su gloria. Por eso el Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así es que los discípulos le decían al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Usted puede leer Lucas 17, donde le dicen al Señor, aumentanos la fe. Y Jesús hace referencia a que la fe es como, si es como un grano de mostaza, puede manifestar su gloria y su poder. Así es que el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos que no es un problema de fe, sino de usar lo que ya tenemos. Y en Cristo nos fue dada la medida de fe. Dice la Escritura que tú y yo tenemos la fe de Jesús. Tú y yo ahora poseemos la fe de Jesús. Puedes buscar en Gálatas capítulo 2, donde la Escritura dice que tenemos la fe de Jesús. En Romanos capítulo 3, que tenemos la fe de Jesús. En Romanos capítulo 12, recibimos la medida de fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12. Así es que no es un problema de fe para vivir en lo mejor de Dios, pero es un problema de conocimiento, de entendimiento, de que podamos entender cómo opera nuestra vida en Cristo, cómo es que somos nuevas criaturas en Cristo, cómo es que la fe viene por el oír la palabra y que la fe es la que permite que todo lo que hay en nuestro espíritu y toda la bendición que ya nos fue concedida por gracia en Cristo Jesús y que se encuentra en nosotros puede manifestarse en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestro temperamento, en nuestras actitudes y en nuestro cuerpo. Así es que no es un problema de fe, es un problema de conocimiento, es un problema de que no necesitamos ejercitarnos y permitir aprender que el Espíritu de Dios nos enseñe cómo empezar a liberar todo el potencial que ya nos fue dado en Cristo, pero unidos a Cristo, entendiendo que somos uno con Cristo. Y esto es cuando la fe se escribe en el corazón, cuando la fe se medita, cuando la fe se siembra en el corazón y en nuestro corazón, recuerde, es esa buena tierra, entonces resistimos la incredulidad, resistimos los afanes, resistimos el no entender la palabra, resistimos el no olvidar la palabra, sino permanecer en la palabra para que en la verdad de la palabra podamos vivir en libertad en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro espíritu estamos completos, somos perfectos, maduros. Cuando hablamos de crecer espiritualmente, técnicamente podríamos decir que no es posible porque nuestro espíritu es perfecto. Pero cuando hablamos de madurar, significa ejercitar nuestros sentidos, es decir, permitir que nuestro ser interior se vista nuestra alma y nuestro cuerpo.
Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre. Efesios capítulo 3 dice ah, que sean fortalecidos en el hombre interior. Nuestro hombre interior es perfecto, está completo, pero ser fortalecidos en el hombre interior significa nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando el Señor Jesucristo utiliza al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo revele, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, pero sed llenos del Espíritu Santo, no está hablando de que pidamos que ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya nos fue dado. Si eres un creyente nacido de nuevo, le perteneces a Cristo. Su Espíritu mora en ti y tú puedes tener la unción del Espíritu si es que no la tienes. Es un regalo para todo creyente, pero la unción no se va y te deja y el Espíritu no se va y te deja para que tú tengas que volverlo a pedir. Tu Espíritu es uno con tu Espíritu. El Espíritu de Dios es uno con tu Espíritu. Y el Señor dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y entonces, ser llenos del Espíritu es caminar, andar en el Espíritu, es que nuestra alma y nuestro cuerpo sean inundados. ¿Y cómo sucede esto? Cuando nosotros ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, en la palabra, meditamos la palabra, declaramos la palabra, vivimos por la palabra. Por eso hay tanta frustración y tanta falta de manifestación de los creyentes, de manifestación de la gloriosa manifestación de la iglesia del Señor, porque la vanidad de este mundo, la religiosidad, la falta de comprensión, de entendimiento, la falta de revelación, la falta de buscar al Señor genuinamente, ha impedido que el creyente pueda vivir en plena libertad. ¿Cómo podemos ser libres? Si la Biblia dice que solo permaneciendo en la palabra conoceremos la verdad. Así es que hay muchos creyentes que quieren ser libres y esa es la razón por la cual Dios nos llamó y nos dejó en esta vida para ser libres y reinar en vida, para predicar el evangelio. Pero aunque es el deseo y el propósito de Dios que vivamos en libertad, el creyente, al no permanecer en la palabra, no conoce la verdad. Y no podemos ser libres si no tenemos la verdad, si no conocemos la verdad que nos dice la palabra, que nos enseña la palabra. Ahora, es importante que también entendamos que no tenemos dos naturalezas. No tenemos una parte pecadora y una parte justa. No, hay quienes predican esto, hay quienes enseñan esto, pero no, bíblicamente no es correcto. Lo que sucede es que tenemos un solo espíritu perfecto nacido de nuevo. Nuestro espíritu no fue renovado. Nuestro espíritu, antes de venir a Cristo, Dios lo quitó y lo mató, lo llevó a la cruz y murió. Romanos 6:6. Y Él creó un nuevo espíritu, recreó una nueva creación. De hecho, la Escritura dice que somos una nueva especie en nuestro espíritu y es uno con el espíritu de Cristo. Así es que un solo espíritu, una sola naturaleza, y esa naturaleza es en la justicia de Dios y en la santidad y verdad de Dios fue creada. Por eso el creyente ahora tiene que entender que es la justicia de Dios en Cristo. ¿Qué sucede? ¿Por qué a veces hay tendencias a equivocarnos y a fallar? Porque nuestra mente, porque nuestra alma, porque nuestro cuerpo fueron enseñados por muchos años por este mundo cuando estábamos sin Cristo. Y porque una vez que venimos a Cristo, por negligencia, por falta de sabiduría, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, pues seguimos siendo enseñados por muchas cosas en este mundo. Y este mundo es especialista, no descansa, continuamente está enseñando incredulidad, está enseñando todo lo que es contrario a la palabra de Dios, está enseñando mentiras, está enseñando temor, depresión, enfermedades, escasez, egoísmo, egocentrismo, materialismo, etcétera, 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 etcétera. Hoy en día, a todas esas cosas les han puesto temas, las han eh, agrupado en figuras y ahora les llaman ideologías. La Biblia les dice que son sistemas de pensamiento y huecas sutilezas, que son contrarias a la palabra. Pero es muy importante que entendamos
que tenemos solo una nueva naturaleza y que Dios quiere que saquemos de nuestras vidas cómo nuestra alma y nuestros cuerpos fueron programados, enseñados por tanto tiempo por el mundo. La única manera de hacerlo es reescribir nuestro entendimiento, nuestros pensamientos con la palabra del Señor. Y no ser de doble ánimo, es decir, no intentar reescribir nuestro entendimiento con la palabra de Dios y luego volver a reescribir con las palabras de este mundo. Entonces estaríamos en dos posiciones, en dos mentes, con dos maneras de pensar en cualquier decisión que podamos tomar. Imagínate que tú tengas que tomar una decisión en tu vida y que tengas dos maneras de pensar, irte por la izquierda o irte por la derecha, opuestas. No se puede vivir así. Muy bien. Ahora, así es que habíamos hablado de que hay muchas cosas que siguen igual. Y aquí es muy importante que tú y yo hagamos conciencia y que tú y yo que nos examinemos a nosotros mismos. No tengamos conciencia de pecado para condenarnos, no, pero que sí identifiquemos. Y la mejor manera de poder identificar este tipo de cosas es perseverando en la palabra, perseverando en adorar a Jesús, en ser agradecidos, perseverando en la benignidad de Dios, en manifestar la benignidad de Dios, porque solo la benignidad de Dios va a ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando nosotros estemos tan envueltos en la benignidad de Dios, no solo creyéndola, conociéndola, sino empezando a ejercitarnos en ella, entonces te darás cuenta de cosas que aún hay en tu vida que vienen de muchos años atrás. Y ahí es tiempo cuando tú le puedes pedir ayuda al Señor para decirle, Señor, ayúdame a que este tipo de actitudes, este tipo de situaciones se vayan de mi vida y entonces Dios te va a revelar su palabra, la palabra que te va a hacer libre para que tú tomando esa escritura o ese grupo de escrituras o esa palabra del Señor, tú la puedas escribir, sembrar en tu corazón para que seas libre de esas actitudes. Ahora, tu espíritu nacido de nuevo está empoderado. Tu espíritu nacido de nuevo está lleno de amor. Tu espíritu nacido de nuevo está lleno de vigor, está lleno de valentía. Tu espíritu nacido de nuevo está lleno de dominio propio del temperamento de Jesús. Entonces, si tú te fijas cómo en los últimos 2 años este mundo, por causa de las malas noticias y por causa de toda una serie de situaciones que se manifestaron y que se utilizó el engaño, la mentira y el pánico, muchos creyentes, por no decirte que la mayoría, pero muchos creyentes empezaron a tener temor. Empezaron a cambiar sus hábitos por temor. Empezaron a cambiar su manera de relacionarse por miedo. Muchos han actuado inconscientemente por miedo. Muchos han hecho como Dios dice que somos ovejas, pero Jesús es nuestro pastor. Y muchos creyentes se han convertido ovejas en las manos de lobos rapaces y no han identificado que son lobos rapaces los que están hablando mentiras y engaños. Y ahí están los creyentes obedeciendo por temor, por comprometer. Nunca comprometas el evangelio por quedar bien. A nadie se le puede quitar el derecho a decidir. Este es algo que Dios nos regaló y Dios inclusive respeta nuestras decisiones. Dios nunca nos va a obligar. Todo tiene que ser por voluntad propia. Pero recuerda, somos ovejas del buen pastor. Así es que no seas condescendiente. Identifica y discierne dónde están los lobos y dónde está el buen pastor. Así es que tu espíritu es valiente. Ese es el espíritu que mora en ti. Tu espíritu está completo. Ahora, yo no te digo estas cosas para forzarte a que hagas una cosa u otra cosa, no, sino para que tú te animes y que tú disiernas a través de la palabra lo que hay en ti, para que lo que hay en ti pueda manifestarse en tu actitud. Dios dice en su palabra, hablando a través del apóstol Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder,
amor y dominio propio, temperamento, para manifestar el poder de Dios y la gracia de Dios como Jesús lo manifestaba. Recuerda que Jesús dijo, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así es que tenemos que entender cuál es la condición, cuál es el estado de vigor, de fuerza, de poder, de amor, de gloria, de gracia, de justicia, de valentía, de gozo, de avivamiento que hay en nuestro espíritu. No podemos ser tan necios, tan ignorantes de estarle mendigando al Señor como si fuéramos pordioseros. Muchas veces cometemos ese error por falta de entendimiento y de conocimiento, pidiéndole al Señor que nos sane cuando Él ya nos sanó, pidiéndole al Señor que nos prospere cuando Él nos dio el poder para hacer las riquezas y nos enseña la ley de la siembra y la cosecha, pidiéndole al Señor que restaure. Él puso un nuevo espíritu en nosotros y restauró nuestra alma, pidiéndole al Señor que traiga avivamiento, que nos llene con su espíritu. Su espíritu nunca nos dejará y nunca nos abandonará. El Espíritu Santo y nuestro espíritu están más avivados y más empoderados que nunca. Así es que, pero por falta de conocimiento cometemos ese tipo de errores. No debemos alardear, sino antes bien conocer la benignidad de Dios y conocer la herencia que Dios nos ha depositado y entender las cosas fundamentales. A veces hay quienes dicen, bueno, es que ya hemos hablado mucho de la justicia, es que ya hemos hablado mucho de los fundamentos. Pues es que es básico hasta que un constructor no está seguro que los fundamentos, que los cimientos están listos, fuertes, bien establecidos, no puede empezar a edificar. Porque si edifica y los fundamentos no están fuertes, la construcción se va a venir abajo y grande va a ser la pérdida, como el Señor Jesucristo dice, el que escucha mis palabras, pero no las vive, no las atesora, no vive la palabra, no las pone en práctica. Entonces es como el hombre que edifica su casa sobre la roca y vienen los vientos, la lluvia y destruye la casa, porque estaba fundada sobre la arena. Así es que tú y yo somos una nueva creación en Cristo, somos nuevos en Cristo, somos nuevas personas en Cristo, somos ganadores, victoriosos. No debemos limitar a Dios en nuestra manera de pensar. Hay muchos que dicen, no, es que yo así soy, yo, y se jactan o nos jactamos a veces. Es que yo desde pequeño soy así. Pues tira a la basura esa actitud, hagámoslo. Si hay algo que identificamos y que nos gloriábamos cuando estábamos sin Cristo de cómo éramos, tenemos que entender que eso no es de provecho para nosotros. Y cambiemos, porque Dios quiere que manifestemos a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, pero esto es algo individual. El esposo no debe pedirle a Dios que cambie a su esposa. ¡Qué ocurrente! Dios no nos enseña así. Dice la escritura que las esposas deben amar, honrar a sus esposos como la iglesia a Cristo. Fíjate cómo dice la escritura, las esposas deben honrar, amar a sus esposos como la iglesia a Cristo. También dice la escritura que los esposos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cuántos problemas hay en los matrimonios cristianos? ¿Por qué? Por el egoísmo, por la codicia individual, por las ideologías de este mundo. Pero tenemos que desechar esas cosas que no nos aprovechan. No volteemos a ver a nuestra niñez, porque a veces nos defendemos de que cuando éramos niños yo era así, que cuando yo estaba soltero o soltera, dice una mujer, yo era así. No nos enorgullezcamos ni tomemos provecho de eso. Dice el apóstol Pablo,
todo eso lo he desestimado, lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Así es que para que nosotros podamos ser exitosos en lo que ya somos en Cristo, una nueva creación, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Es muy importante que tú y yo desestimemos lo que sabemos que aún está en nosotros, a esas fortalezas, ese vigor, esas actitudes, esas virtudes, esos talentos que teníamos y que con las cuales hacíamos lo que queríamos cuando no teníamos a Cristo. Pero antes bien, aprendamos a través de la palabra y permitamos, no justificándonos a nosotros mismos, sino humillándonos a nosotros mismos para que Cristo sea el todo en todos. Esto es muy, muy importante. Así es que am, déjeme solo compartirle que, bueno, pues prácticamente vamos a terminar aquí. Después seguimos adelante con esto que es muy importante. Así es que recuerde todo lo que hemos estado hablando, medítelo y viva por ello. Permita que la palabra no se vaya de sus ojos, de su boca, de sus oídos, de su mente y de su corazón. Viva para Cristo. Am, por muchos años usé la expresión de no le dé vacaciones a la fe, pero realmente no sé si es algo correcto. En Lucas 17, el Señor Jesucristo hace una alusión a la fe a un siervo, que un siervo hace su trabajo y después viene con el amo y sigue trabajando. Es decir, nosotros tenemos que utilizar lo que nos ha sido dado. Pero una de las cuestiones de no caminar en fe, si es que quisiéramos darle vacaciones a la fe, es porque permitimos que el deleite en nuestra carne, que la incredulidad, que los placeres de la vida entren a nosotros. Así es que permanecer en la palabra es lo importante, pero no solo esto, sino tener comunión con Cristo. Permanecer en la palabra es tener comunión con la palabra, con Cristo, con su Espíritu, saber que el Espíritu es una persona que mora en nosotros, que nunca nos dejará y nunca nos abandonará, y que tenemos no solo que conocer, entender y creer, pero experimentar el amor y la bondad de Dios y relacionarnos uno a uno como personas con Cristo y con personas que participan de la misma fe que usted y que yo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y de tu justicia. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo y podemos declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.